Todavía estamos en Zaplaya. Ahora vamos a pasar por ese puente y vamos a pasar también por la iglesia que está aquí. Se llama la iglesia del Milagro de los Peces. La ermita de los peces, dedicada al Santísimo Sacramento, se encuentra situada a orillas del mar, en el margen derecho del barranco del Carraixet, en el municipio de Alboraya, de la comarca de la Huerta Norte, de la provincia de Valencia. Su construcción tiene como fin la conmemoración del milagro ocurrido, según cuenta la leyenda, en el siglo XIV, 1384, en ese mismo lugar, 48, en ese mismo lugar. Se trata del llamado milagro de los peces, que consistió, según las narraciones populares, en el siguiente hecho milagroso. Cuentan que el cura de Alboraya, tratando de llevar el viático a un fiel moribundo que vivía en Almácera, pueblo morisco en aquella época, tuvo que cruzar el barranco de Carraixet cuando se vio sorprendido por un torrente de agua, lo que provocó que le cayera al agua el cogorio, especie de arquilla con cadena que se colgaba pendiente del cuello y que con anterioridad al Concilio de Trento usaban los sacerdotes cuando tenían necesidad de administrar la comunión fuera de la iglesia. El milagro se produjo cuando 3 peces emergieron con las sagradas formas, depositándolas en el cáliz que llevaba el sacerdote. La ermita presenta planta rectangular de estilo neogótico y su construcción data del año 1901. El lunes de Pentecostés se celebra una concurrida romería a la ermita con comida comunitaria y distintos actos festivos y religiosos. Este es el puente que lleva a Zaplaya, Puerto de Zaplaya, el que enlaza entre la playa Patacona y Puerto Zaplaya. Ahí está la ermita que acabamos de ver. Este es el barranco Carraixet, que desborda en el mar.
Muy interesante, bonita esta parte. Aquí hay como bungalows. Creo que se alquilan. Aún así se viven aquí, no tengo idea.